Bien, este es un segmento que, como usted bien leía recién, es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Pase adelante porque estamos absolutamente en directo. Nos acompaña nuestro querido amigo José Luis Brito, conservador del Museo de San Antonio, el Museo de Ciencias Naturales, y que además es un experto, bueno, en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con todo esto que nosotros estamos hablando. Y yo te contaba, José Luis, bueno, este segmento básicamente tiene que ver con el agua, no con la problemática que tenemos con el agua, con cómo nosotros de verdad le hacemos tomar conciencia a la gente de lo grave que es. Porque yo siento que hoy día, llovió un poquito este año, ¿no? Y como que la gente se anduvo relajando y dijo, listo, llovió, ya no tenemos problemas, ya esto se solucionó. Y yo creo que tenemos que aprender a cambiar nuestras conductas. Así es. Bueno, sobre este tema, la sequía continúa. Hay un 30% algo de aporte de agua a los niveles versus otros años, entre comillas, normales. Por lo tanto, la sequía no se ha terminado. Los humedales de la provincia, en este caso de San Antonio, no se recuperaron. No se recuperaron del todo. Hay algunos que tienen agua, como el humedal Laguna Yoyeo, la Laguna Cartagena, algunos pequeños esteros en sus desembocaduras, más sus recorridos están secos y obviamente que no van a resistir la llegada del periodo estival. Los grandes cuerpos de agua del humedal El Yali continúan secos, por lo tanto la lluvia fue insuficiente para rellenar estos cuerpos de agua que han perdido las napas de agua subterráneas, ya no se logran supersaturar y por lo tanto a tener cuidado con esa agua. Y obviamente si alguien tiene la posibilidad de vivir en lugares naturales, la recomendación es a plantar árboles nativos. Árboles nativos que sean resistentes a la poca agua, como el molle, el cuingán, el maitén, el quillay. Y aunque haya poca agua hay que regarlos igual al principio, porque la falta de árboles ha hecho en gran parte causa de esta sequía y causada por el hombre a través de la deforestación, la destrucción del corte de árboles para la agricultura, para las viviendas, y las quemas a través de los incendios forestales causadas todas por el hombre de distintas maneras desde el pasado, hace 400 años, 300, 200, 100 y los de hace un año atrás, ¿sí? Esa suma de efectos ha hecho que el paisaje de Chile central en general haya perdido esta gran posibilidad que era mantener el suelo sombrío, más húmedo y con la capacidad de retención de agua que tienen los árboles nativos, ¿no? No olvidemos que gran parte de los humedales que se han secado no solo ha sido por la extracción humana del agua, sino que porque no tienen la capacidad de mantenerla, porque se secan a través de la evaporación, el viento, y es porque no hay árboles, y los árboles que a veces hay son muy pequeños, son juveniles, y la reforestación está llegando tardíamente y en forma muy incipiente. No olvidar los tremendos incendios gigantescos que fueron causados por el hombre en 2016, 2017, que se nos olvidan a veces, y que se quemó toda la costa de Chile central, desde aquí de Navidad hasta Concepción, más o menos, donde se perdieron millones de hectáreas de árboles nativos, arbustos, se quemaron quebradas, y también árboles exóticos. Pero por lo tanto, a tener mucha precaución con los incendios forestales. Los incendios forestales están haciendo que Chile sea cada vez más pobre en cuanto a biodiversidad y seguimos perdiendo la humedad. No, eso significa que también haya una cantidad importante de extracción ilegal de agua, de gente que la usa para regar plantaciones y por lo tanto, ¿cuánto de eso es legal? Eso es algo que depende de la Dirección General de Agua. Habrá que esperar mejores leyes para que vean esto, aunque lleguen, en algunos casos va a ser igual tardío. O sea, claro, el daño está hecho, o sea, tenemos un déficit de agua, tenemos problemas.
Por lo tanto, mi recomendación es eso, a denunciar cada vez que haya extracción de agua ilegal o a quienes corresponden, en este caso al Ministerio de Medio Ambiente, a la Dirección General de Agua, para que vengan, investiguen si esa extracción es legal o ilegal. Es lo que queda hacer, digamos, por ahora, y desde el punto de vista de uno, insisto, si uno tiene la posibilidad de estar en algún lugar donde, en una ladera de un cerro, en una quebrada, plante árboles nativos. Es la única posibilidad que uno puede aportar. Eso uno puede ayudar, puede marcar la diferencia sembrando un arbolito. Muchos. Muchos, ¿no? Claro. Bueno, pero es que si todos sembramos un arbolito, se hace mucho, lo que pasa es también. que la formación de bosque da la sombra al suelo. Ah, ok. ¿Ya? Tendría que ser sembrado juntos. Claro. Para que de verdad fuera un impacto. Claro, uno aporta con uno a la oxigenación, a la capa de ozono, pero para mantener la humedad... Chile central se ha secado por la falta de árboles. Hay que pensar que, por ejemplo, en el museo local hay árboles, troncos de este tamaño, que debieron tener 300 o 400 años de edad, que eran arrayanes y boldos hechos, cortados para hacer antiguas ruedas de carreta. Chonchas se llamaban estas ruedas. Si uno piensa que estas ruedas hechas en troncos de árboles de la zona hace menos de 100 años o 100 años, ese era el tamaño que tenían y edad de esos árboles, ¿sí? Que eran los últimos que no habían sido quemados en 1700, en 1600, en 1800. Hay que pensar que los incendios que hubo en esta zona y que siguen habiendo son garrafales. O sea, hoy día se quema lo que queda. Los árboles que uno ve no son mayores del diámetro que este florero. Sí, es verdad. 30, eso iba a pensar, ¿son así? Sí, 30 años, 40 años, máximo, mucho menos, 40 años no creo. Por lo tanto, estos árboles gigantescos ya no están. Cada vez que alguien quería hacer una casucha o quería abrirle la pradera a su ganado, como no había bomberos, quemar era lo normal. Entonces se quemaba en Chile Central hasta que llovía de nuevo. Ahí se apagaba. Había más lluvias, había más árboles, llovía más seguido, pero igual estaba quemándose todo. Pero igual había un daño importante. 2, 3, 4, 5, 6 días, una semana quemándose. ¿Sí? Además de eso, no había bomberos. Los bomberos llegan en mediados de 1800, no recuerdo la fecha exacta, este momento se me olvidó, cuando aparecen en Valparaíso, que gracias a extranjeros que llegaron, que crean las primeras bombas, que tenían un bombín y tarros para echarle agua a las casas. Por lo tanto, un incendio forestal en esa época... No era. Hay que pensar que por ahí Alonso de Ovalle, 1603, recuerdo una cita, un escribano que estudió aquí en Bucalemo incluso en algún momento, junto con el abate Molina, él dice, para el Valle de Santiago se refiere en febrero de 1603, dice, hace tanto calor, es casi exacto lo que voy a decir de lo que él escribió, ¿eh? Hace tanto calor en el Valle de Santiago que se ve aumentado por la cantidad de incendios forestales que hacen los inquilinos para abrir la pradera. O sea, y dice en otra parte la cantidad de humo negro que hay, irrespirable. Entonces, tiene que pensar qué es lo que estaba pasando. Él lo describe en 1603. Lo que pasó en todas partes, los incendios para hacer las viviendas y crear las ciudades chilenas, significó quemar muchos árboles. De hecho, los españoles tenían un tema que decían el monte. Monte es una palabra andaluz que se refiere a que el bosque nativo es inservible. Ellos le dicen monte al bosque nativo. Entonces, esa palabra se nos quedó pegada a nosotros. Y cada vez que alguien compra un terreno, por ejemplo, en el campo, un guasito por ahí le va a decir, se lo limpio, patrón, limpio el monte. Entonces ese concepto de que el monte es algo inservible, hoy día sabemos científicamente que es un lugar inconmensurable de biodiversidad. Es nuestra esperanza, es una fuente de medicinas, no solo de refugio de biodiversidad, también de bueno para el alma, para la belleza escénica, para la conservación. Pero claro. Tiene mucho uso, ¿no? Pero eso es lo que sucedió en el fondo. Entonces, claro, es como difícil ir atrás. Los embalses son una solución para evitar que el agua se vaya al mar. Los embalses también destruyen áreas, entonces hay que pensarlos bien dónde se hacen. Porque claro, uno acumula agua en un lado, pero le quita el agua a la desembocadura de un lugar, como pasa en el Terotricado, por ejemplo, o en otros lugares donde claro, un embalse
es un buen lugar, inunda, ahoga lugares, ahí se compensó, pero uno va a la desembocadura y ya no es la desembocadura del estero Ticao de hace 10 años atrás. Okay. Sumado a porque se deja lo que se llama una escorrentía ecológica, que es una mínima cantidad de agua de escurrimiento que da y que corta obviamente los ecosistemas. Bueno, pero eso pasa en todos los embalses y son decisiones que hace el gobierno, los gobiernos, no los gobiernos del mundo. Los gobiernos, claro. Entonces, ¿cómo aporta uno? Insisto, con árboles, denunciando. Si uno tiene lugares donde todavía queda agua natural y hay eucaliptos, corte los eucaliptos, corte los pinos insignes de a poco, porque chupan mucha cantidad de agua estos árboles extranjeros, y empieza a plantar árboles nativos que ayude a que ese ecosistema se mantenga. Okay. Y como hay agua ahí asegurada donde usted vive, si es que hay agua todavía allí, esos árboles van a crecer rápido. Y van a ayudar a sostener esos pequeños cursos de agua que aún existen. Alguien me preguntaba ayer por las ranitas de antifaz, me preguntaba por una cita mía del año 99 en un libro científico que yo hablaba de los registros de ranitas antifaz al sur de Santo Domingo en el humedal El Yali. Yo le decía, claro, lo más probable es que esa población que yo en algún momento encontré ya no está, porque ese lugar donde yo las vi levantando tronco en ese momento, está seco, ya no hay. Entonces, hay muchas especies que están desapareciendo aceleradamente y no es de ahora, no es que lo solucionemos mañana, ni pasado mañana, ni en un mes, ni en un año, ni en dos, no. Pero todos son procesos, ¿no? Son procesos largos, algunos son irreversibles. Pero en este sentido es bien importante lo que tú dices porque quizás, claro, uno habla de ahorrar agua, de colaborar, pero si no está lo más importante que es esto, ¿no? Que tú estás mencionando, que es que se mantengan los lugares con agua, que se mantenga la humedad en la tierra, que se mantengan las napas, la verdad es que es poco lo que podemos hacer. Por eso es que es tan importante preservar los últimos humedales que quedan. Hemos perdido así con un número muy burdo, el 40% de los humedales chilenos en el tiempo, y estoy hablando de pequeños esteros, que cuando yo era chico, por lo menos desde mi punto de vista, uno veía esteros que hoy día ya no están. No, lugares, cuando uno iba a Santiago había a mano izquierda había incluso la carretera atravesaba y el agua atravesaba de un lado a otro. Llovía ¿no? más. Sí, pero más se y era perdieron agua. muchos, y en el tiempo también hemos perdido muchos. Entonces, lo que queda hay que preservarlo. Por eso, humedales como el Yali, que están con problemas, ver cómo reforestar, no se reforesta, están años, décadas, ya llevamos como 3 décadas sin reforestar y se habló ya hace tiempo y no se hace. La Laguna Cartagena es un buen ejemplo de haber conservado un lugar. Ahora la municipalidad está pensando en aumentar en el año 2002 el museo pensó también a través mío de crear el Parque de la Naturaleza desembocado del río Maipo. Fue una buena idea, al no lograrlo en San Antonio lo creamos. Ahora está un poco protegido ese sector que con Fernando Rodríguez creamos. ¿Te acuerdas? Sí, tú también participaste. Lugar, así es. No logramos crear el Santuario de la Naturaleza en el año 96 y también después que llegaba hasta el puente. La misma comunidad en algún momento lo rechazó y hoy día vemos que hubiese sido una buena idea. Y ahora hay que pensar en aumentar la superficie del Santuario de la Naturaleza, que es muy pequeño, está reducido a nuestro parque de desembocadura del río Maipo en la ribera sur. Hay que aumentarlo a toda la desembocadura, a ambas riberas y hasta el puente, como se había solicitado inicialmente. La laguna de Yoyeo debe preservarse con todo. Tú viste que durante 25 años se trató de destruirla de distintas maneras, ahora ya se quiere preservar, pero hay que preservarla de veras, con las conectividades correspondientes entre el río y las lagunas, porque hay ahí una unión entre las especies. Por ejemplo, algo tan simple, ahora están empezando a nacer los pocos cisnes de cuello negro y coscoroba que nidificaron esta temporada. Son pocos porque, como hay poca agua, los más adultos saben que van a poder criar seguramente una cantidad determinada de ejemplares. Todo eso ellos lo conocen por experiencia. Los juveniles pueden equivocarse, pero es poca la cantidad este año, son sabios en eso. Entonces, cuando crecen, la capacidad de carga de este humedal, el Yoyeo, por ejemplo, la laguna de Yoyeo, no permite terminar de criarlos, porque permite una cantidad de adultos, cuando ya crecen, tienen el tamaño de un adulto, por lo tanto son más adultos, incluyendo juveniles que ya tienen el tamaño de un adulto, que están comiendo y la laguna no les da.
Entonces la hembra con el macho salen caminando de la laguna Yoyeo, ¿cierto? Con las crías y caminan, nadan hasta la laguna sur, de ahí siguen caminando, eso lo hacen al atardecer, ¿cierto? Y siguen caminando hasta la desembocadura del Maipo. Y ahí terminan de hacerlos crecer. No pueden volar, ellos pueden volar los adultos, claro, pero dejarían... Los guaguitos no. Los guaguitos que ya tienen el tamaño de un adulto, pero aún no vuelan. Ah, ok. ¿Ya? Ok, Entonces, ok. E incluso a veces cuando ha sido menos la comida, salen con crías aún más pequeñas. Hemos visto, y los patos hacen lo mismo. El pato silvestre, el pato rana, perdón, el pato rana no, el pato real, el pato jerjón grande, el pato jerjón chico, pato real, esos hacen esta misma caminata hacia el río. Entonces, esa conectividad no puede perderse, porque Claro. si no es ir matando los humedales en el tiempo igual. Si uno los encierra o aísla, están conectados, hay lo que se llama, ¿cierto?, conectividad biológica entre el estero, el sauce, entre el río Maipo y la laguna, es todo un circuito. Un circuito de conexión de biodiversidad, ¿sí? Por lo tanto, cuando se protege se tiene que pensar en todo eso. Y en un mundo en donde el agua dulce, está reduciéndose está alarmantemente para nosotros, pero no sería nada que fuera para nosotros, es para la biodiversidad quien sostiene la vida. Pero nunca se nos puede olvidar que el hombre moderno, como se llama nuestra especie, por algunos llamado humano también, el hombre moderno depende, como todas las especies, del agua. Y si el agua falla, para los demás seres vivos va a fallar para nosotros. Pero si falla antes para los demás, nuestra especie no se puede sostener en el tiempo, porque nuestra especie en todos los sentidos depende de la más humilde lagartija, insectos, peces que están desapareciendo, y lo peor es que casi nadie los conoce, que es lo que digo siempre, la gente en general es terrible para uno ver que no conoce las especies, no sabe cómo se llama un pez, un anfibio, pero hemos hecho un trabajo bonito en 3 décadas, donde tú has ayudado mucho en todo este tiempo. Más de 3 décadas llevamos haciendo esto, desde muy jóvenes. Sí, así es. Sí, no, sí. Y eso ha servido para que la gente hoy día, cuando encuentra un murciélago, ya no quiera matarlo, sino trata de ver cómo, si le tiene miedo, pero busca la manera, el vecino, alguien, y ya aprendió, ya escuchó en el museo, a través de estos programas, qué sé yo, que había que hacerlo bien, y lo liberan. Y uno escucha que ya lo liberaron, no que lo mataron. Cada vez menos eso de que la gente los termina matando. Hay una conciencia distinta. Sí. Por ejemplo, ahora, y no sé cuántos minutos quedan, pero viene las fiestas patrias. Nos quedan como 1 minuto y medio. Y en este minuto y medio decir que viene el uso del volantín. Una costumbre, una costumbre china que se metió en Chile y fue parte de esto, de origen chino. Entonces, la cantidad de animales que mueren en los humedales de la zona por los hilos de volantín es importante. Entonces, no encumbre hilo de volantín cerca de humedales, tampoco al lado de la costa, tampoco en una quebrada y tampoco al lado de los árboles. O sea, los lugares que quedan son en lugares de esplanada donde no y hay, nada más. Claro, y si cae el volantín, por favor, el hilo. Y ojo, que hay un hilo curado que está prohibido, que lo usan igual. Pero los 2 hilos, el curado y el no curado, son peligrosos. Hacen el mismo efecto. Pero hacen mucho daño. Los dos hacen el mismo daño. Si caen en el agua y el hilo se enreda entre la vegetación acuática, que la comen las taguas, los patos, los brazos y los dedos de las aves no están programados para sacarse algo que se les enreda. ¿Qué es lo que hemos visto que hacen los cisnes? Por ejemplo, los patos, cuando se comen hilo, lo siguen tragando, como si fuera un gran y largo tallarín, delgadito. Finalmente se enrolla en el estómago y termina matándolos. Entonces, hay que pensar un poco en que hay cosas que hay que dejar de lado, como esas, y cosas que podemos usarlas restringidamente. Entonces, si queremos decir de verdad como que ayudar, bueno, veamos qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Vamos a la playa, vamos, pero sin motos, sin tricimotos, sin cuadrimotos, porque están las aves de humedales
nidificando en esa zona. Por cierto. Si vamos a vivir a un humedal como el Yali, que están vendiendo terrenos, qué sé yo, Qué lástima. no lleve, claro, que no lleve así unos perros de este tamaño. Y si lleva perros, enciérrelos, téngalos encerrados dentro de su terreno. Perímetro, claro, pero que no se puedan salir, porque matan los coipos, las aves, los huevos, las lagartijas, los zorros, ahuyentan a los pumas que están en esa zona, todo, matan todo. Entonces, es un problema de nunca acabar, de cómo aprender a cuidar en las cosas tan simples de la vida. Así es. Es más simple muchas veces de lo que pensamos, porque Sí. va en los detalles, en las cosas pequeñitas, en todo, la verdad, como tú dices. Mira, el otro día venía de vuelta a Santiago y me acordaba, venía con una amiga y me dice, mira, tengo unas manchas de mosquito en el vidrio. Y me acordé, y yo decía, pero si yo cuando viajaba a Santiago con mis hijos, chicos, el vidrio siempre estaba lleno, pero lleno. Y ahora, con suerte, 4 marcas o ninguna. Claro, hay Eso menos implica, insectos. hay menos insectos. Y los insectos tienen un rol importante, supuesto, entonces... son polinizadores. Claro. Muchos son polinizadores. Hace poco tuvimos un evento apícola en el museo donde obviamente la reina era la abeja europea, la Apis mellifera. Ajá. Que todo el mundo anda preocupado de ella, pero en realidad es una preocupación por nuestros viñedos, nuestra agricultura. Pero en realidad nadie conoce, menos está preocupado de las casi 400 especies de abejas nativas chilenas. La pregunta es ¿quién las conoce? No te creo, ¿Ya? son tantas. Muchas. Y además, unas de gran tamaño, la mayoría no viven en tremendas colonias como la abeja europea de la miel, que todos conocemos, y muy pocas producen miel. Ah, mira. Pero no por eso significa que no son Que no importantes. son importantes. Porque son Ok. polinizadores. Ah, Hacen pololear las diferentes especies de árboles, arbustos y flores silvestres. Por lo tanto, son más que importantes. mira. Bueno, siempre es un gusto. A mí en lo particular siempre se me hace cortito el rato que converso con José Luis, porque yo creo que hay tanto que uno tiene que aprender y hay tantas cosas en las que uno tiene que tomar conciencia. Y cuando hablamos de agua, todo esto está enlazado, todo está entrelazado, no podemos aislarlo, no podemos separarlo. Así que es un tema importante. Ojalá, bueno, yo ya volví de nuevo en Te este ciclo felicito. de nuevo, muchas gracias. Y Qué yo bueno. espero de verdad contar con tu presencia, contigo acá, porque sí, es un tema que a mí me preocupa, que me gusta, y en la medida que uno pueda colaborar, bueno, tiene que hacerlo. Y con esas cositas así, datitos chiquititos, cosas que uno puede ir cambiando en la cotidianidad, entonces uno también puede ayudar, ¿no? Vamos a tener una novedad pronto sobre la Laguna Yoyeo porque está a punto de salir ya mi nuevo libro que se llama Humedal Laguna Yoyeo. ¿En serio? Sí. Así que cuando Eso lo traes para ahí lo voy a traer, claro, Ah, tienes que ir al por favor, lanzamiento. por favor. Y también como lo vamos a comentar acá Sí, después. pero de todas maneras, qué buena noticia. Me parece, aquí vamos a estar. Bien. Bueno, este fue el primer segmento entonces de esta misión medio ambiente que está financiado por el Fondo de Medios, de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también por el Consejo Regional.